Vamos a hablar al respecto, porque bueno, la semana pasada veíamos celebrado, ¿no?, lo que era el Día Mundial de la Salud Mental. Ajá. Y a la vez también vamos a destacar que en nuestro país se ha llevado a cabo, ¿no?, la cumbre por la salud mental en el Centro Cultural Kirchner, ¿no? Bien. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con el informe del día de hoy porque tenemos ahí bastante cositas que charlar justamente. Ajá. Y para que podamos saber, ¿no?, de lo que estamos hablando en específico y justamente sobre los datos en específico. Bien. ¿Sí? En este caso, bueno, ya vamos a ir entonces con lo que es el titular del día de hoy. ¿Sí? Okay. Hay una evidente crisis de la salud mental, como bien lo destacábamos recién. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a ver los números en específico que van a hacer y van a dar cuenta, ¿no?, de esta crisis que en teoría estamos teniendo con lo que respecta a la salud mental. ¿Sí? Vamos a ir a la siguiente imagen. En este caso vamos a hablar sobre estos datos que vamos a ver acá. ¿Sí? Son ideas principales justamente que se llevaron a cabo en la cumbre que se llevó a nuestro país y también en los datos que está recogiendo UNICEF, por ejemplo, ¿no?, una de las organizaciones principales que recoge la información con lo que respecta en este tema en particular. ¿Sí? Acá se dice que es una crisis sin precedente. ¿Ustedes saben qué quiere decir sin precedente? Que no tuvieron antes registros, que no se sabe de dónde sale, que también hay que investigarse. ¿Vos, Mel, qué decís? Claro, viene por ahí que son datos que no están del todo, digamos, corroborados. Bueno, tiene que ver por ahí. Esa es una idea bastante particular. Justamente, sin precedente quiere decir que no hay registros anteriores. Eso quiere decir, si en otras palabras, que no hay registros anteriores. Entonces justamente por eso es que se lleva a cabo esta investigación en particular, que hace a que tengamos en cuenta los datos particulares sobre esta información, ¿sí? Acá lo vamos a ver en pantalla completa para que podamos entender, ¿no?, y describir todo lo que vamos viendo, que casi un tercio de los años vividos en discapacidad, digamos. ¿Qué pasa? Esto fue llevado, vamos a pasar a la siguiente imagen, porque en este caso vamos a ver ahí los datos en particular que decimos. Ajá. Pero ¿qué pasa? Se dice de que los problemas, ¿no?, de esta situación en particular, psicológicos o mentales, a lo largo del tiempo se ha llevado a cabo como una investigación que genera discapacidad. Ajá. Ustedes se estarán preguntando por qué. Sí. Porque la verdad es muy importante que destaquemos esta situación. ¿Qué pasa? Se dice de que el estrés laboral, ¿no?, los intentos de suicidio, por ejemplo, que son otros datos que también vamos a ir viendo, el estrés que genera, por ejemplo, las relaciones humanas, el estrés laboral, ¿no?, que bueno, que lo destacamos recién. Pero todo esto conlleva a que la mente de la persona no funcione con normalidad, ¿sí? Por eso es que es muy importante, y se destacaba también en la cumbre que se llevó a cabo en nuestro país, que es muy importante destacar que se lo está viendo como una pequeña discapacidad en la mente humana, ¿sí? Sí. ¿Qué les parece eso? Eso es bastante particular. Es algo que también hay que ponerse a indagar, ¿no?, para el futuro, porque recordemos que, como bien decías, la parte de la salud mental genera una discapacidad al no poder realizar, por ejemplo, en un trabajo o en el colegio, una concentración adecuada. A todos nos ha pasado el estar cansados muchas veces y que un trabajo te cuesta el triple. Ahora, a eso agréguenle algún problema en cuanto a la salud mental. Se vuelve casi imposible poder llevar a cabo un desarrollo común o eficiente en las tareas que uno tiene que realizar. Claro, justamente. Por eso es que se incapacita, claro, dice, ¿no?, la persona al momento de estar pasando por estos momentos particulares que tienen que ver sobre todo con la mente humana. Exacto. Que nosotros, sin un normal funcionamiento de la mente, es como que no vamos a llevar a cabo nuestra vida cotidiana con normalidad, ¿sí? Por eso es que se destacaba. Vamos a ir a la siguiente imagen y en este caso vamos a ver otros datos que también son importantes. Los trastornos depresivos y de ansiedad son la tercera y cuarta causa de discapacidad. Esto es lo que hablábamos recién, ¿sí? Esto fue de lo que más se vio durante la pandemia, ¿no? Exactamente, esto es algo que se destaca. Yo creo que muchas personas, también me sumo a esto, ¿no?, pasaron por el tema de la ansiedad referido a la comida durante todo lo que fue la pandemia. Sí, lógicamente, esto se está estudiando justamente y hablábamos de que era algo sin precedente, porque post pandemia se han abierto muchísimos campos, muchas aristas de lo que es el estudio de la mente. Vos destacabas recién la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, también no simplemente en los alimentos, sino, por ejemplo, vieron esos casos en donde se rapan el cabello. Ah, sí, sí, sí. Que también dicen de que es una situación bastante particular que hacen que tengamos, ¿no?, que
que en realidad la mente, ¿no?, nos lleve a que podamos hacer ese acto en particular como para decir, bueno, queremos un cambio, queremos algo más, ¿no? Bueno, yo creo que eso también está señalado con otras actividades que te llevan, ¿no?, a todo lo que es la ansiedad, como por ejemplo el hecho de también comerte las uñas, Eso también, sí. empezar, no sé, a raspar o a incluso cuando te tiembla la pierna, yo creo que eso le pasa a muchas personas. Sí, que sos ansioso, sí, que sos ansioso, que tenés un movimiento constante. La gente de la lapicera, por favor, no lo haga. No, y de hecho que capaz que acá le pegamos en el palo, pero acá capaz que somos ansiosos, ¿no? No, sí, la mayoría lo somos, pero también hay que ver que es una cualidad de la juventud de ahora, ¿no? Que el tiempo de espera, el tiempo de paciencia cada vez es menor. Estamos mal acostumbrados, ¿no? Sí. Por ejemplo, déjame destacar, por ejemplo, a mí me pasa con el colectivo. Que yo me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Entonces yo, ¿qué pasa? Ahora con el mapa, entonces yo ya digo, ¿por dónde pasa? Listo, yo voy y subo. ¿Viste? Yo a mí no puedo esperar que llegue el colectivo. A mí, ¿sabes qué me pasa? Que yo, aunque esté viendo por dónde viene el colectivo, tengo que seguir observando. Aunque yo sepa que está a 3 cuadras, quiero estar en la parada y quiero estar mirando por dónde viene el colectivo en la aplicación. Bueno, ven, ahí, indirectamente, nosotros estamos formando parte de esta situación en particular. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Y en este caso, vamos a hablar también sobre números, ¿sí? Ajá. Ya lo vemos en pantalla. Se producen 100.000 suicidios por año. ¿Qué cifra? Esto es un número bastante particular, es un número a destacar, pero ¿qué pasa acá? En Argentina solamente suceden 3.500 casos. Estamos hablando de un número muy grande. Sí, estas son cifras lamentables justamente. Estas son cifras que tocan alrededor del año 2022, ¿sí? Por eso es que es muy importante que tengamos en cuenta esta cifra en particular. Se producen 100.000 suicidios por año. Estamos hablando de que la salud mental justamente a veces nos lleva a una mala pasada y nos lleva a tener esos pensamientos suicidas. Justamente post pandemia se han aumentado los casos, se han elevado este tipo de situaciones y sobre todo en la cumbre, por ejemplo, que se llevó a cabo en nuestro país, se habló de que justamente la salud mental tiene que estar en las políticas públicas y tiene que estar en todas las políticas que conllevan a una salud estatal, ¿sí? Vos decís darle la misma importancia a la salud mental que a la salud física. Claro, justamente destacando esto, en la cumbre se dio a conocer de que, por ejemplo, ¿no?, estamos hablando del grupo etario que nos interpela, ¿no? Estamos hablando de que hay alrededor de 500, solamente 500, psiquiatras especializados en niños y adolescentes en nuestro país, ¿sí? Estamos hablando de que nosotros tenemos casi una población arriba de ¿cuánto? 59 millones de argentinos somos. Ajá. ¿O no? Somos muchos. Somos muchos, no sé si 59, pero arriba de 40 somos, ¿sí? Y siempre se decían los 45 millones, así Los que los 45 cerremos en millones. 50, por las dudas. Claro, porque encima un poco más, un poco menos, pero tenemos la generación, por ejemplo, que nació en el 2000, que son muchísimos, ¿no?, al día de hoy. Entonces, estamos hablando de que especialistas hay muy pocos, por ejemplo. Entonces, eso se va a destacar justamente. ¿Qué pasa? Las especialidades de la medicina en sí, justamente, no tienen, digamos, esta rama como especialidad de elegir, ¿sí? Es como que prefieren justamente hablar de los psiquiatras que están especializados en adultos mayores justamente, porque déjenme destacar que también otros números importantes que se han llevado a cabo es, por ejemplo, el consumo de psicofármacos, ¿sí? El consumo de psicofármacos en adultos mayores, por ejemplo, en el grupo etario, por ejemplo, que ingresa en el grupo PAMI, ¿sí? El PAMI tiene un vademecum, ¿sí? Que el vademecum es un proyecto en donde les entregan medicamentos gratis, por ejemplo. En este caso se ha hablado de que casi un 76% de los adultos mayores que ingresan en este grupo etario de lo que es el grupo PAMI consumen psicofármacos, ¿sí? O sea, tienen una idea de cómo está afectando la salud mental en muchos de los grupos etarios de nuestra sociedad, ¿sí? Vamos a ver ahí, la tasa general del suicidio aumentó un 17% con respecto a los años que hablábamos y destacábamos recién, ¿sí? Por eso es muy importante hablar sobre esta situación. Vamos a pasar a la siguiente imagen. En este caso vamos a continuar con otros datos que también van a hacer que este informe
tenga más validez. ¿Por qué? Porque estamos hablando acá de datos específicos de UNICEF. ¿Qué dice acá? El suicidio es la segunda causa de muerte de chicas y chicos de entre 10 a 19 años. Justamente esto lo destacábamos recién. Esto es lo que nombrábamos recién. Esto es lo que teníamos que ver con respecto a la especialidad, ¿no? Que estamos hablando de que no se encuentran muchos especialistas y si los hay, son muy costosos. Sí. ¿Sí? Eso es lo que pasa también. Esta es otra problemática que continúa vigente, sale en vigencia y sobre todo, ¿por qué? Porque estamos hablando de que en nuestro grupo etario está teniendo muchas dificultades en lo que conlleva la salud mental, entonces justamente acá es como que no se encuentran estas ciertas políticas públicas que tienen que ver con la importancia, ¿no?, de llevar a cabo y de preocuparse, ¿no?, lo que tiene que ver la salud mental en sí de este grupo etario. ¿Sí? Por eso es muy importante que destaquemos esta información y vamos a continuar con la última imagen, ¿sí?, que tiene que ver con que, tan bueno, al margen de todo esto, decíamos, ¿no?, de que es muy importante, ¿no?, que sepamos y que tengamos en cuenta de que quizás, ¿no?, a futuro hay que visibilizar muchísimo más el tema de la salud mental porque está afectando directamente a nuestra generación, se podría decir. Sí, pero... Y sobre todo porque está llevando al número que veíamos hace rato. 3.500 suicidios en Argentina es un número bastante grande con respecto a los años anteriores, ¿sí? Justamente hablábamos de los datos que no se han recogido anteriormente, pero porque, bueno, ahora justamente se está visibilizando muchísimo más, ¿sí? Por eso es que es muy importante destacarlo de esta manera. A mí, ¿sabes qué me está gustando? De igual manera que a día de hoy se siente todavía mucha más importancia a lo que era años anteriores, a todo lo que es la salud mental, y esto realmente es como para aplaudirlo, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones, bueno, nosotros, digamos, siendo padres, ya, digamos, supongamos, ¿no?, va a ser una crianza totalmente diferente, o lo mismo siendo desde el papel de tío, de familiar. Yo creo que es otro el acompañamiento ya para el niño y ya va a ser otra la salud mental, digamos, que va a desarrollar. Claro, justamente destacábamos que al momento de nosotros reconocer que alguien está, no le está pasando bien, atravesando por alguna situación. Exactamente, que está atravesando alguna situación, es muy importante que se acompañe. Simplemente con acompañar justamente ante alguna situación en particular, nosotros vamos a dar por lo menos nuestra ayuda o desde nuestro punto de vista justamente que podamos apoyar y sobre todo quizás escuchar. Porque muchas de las personas que están pasando alguna situación en particular muchas veces no cuentan, sí, ¿no?, qué es lo que está pasando, qué es la procesión que están llevando por dentro. Entonces es muy importante a veces ser empático y en ese sentido escuchar. Y sobre todo en el caso de que nosotros visibilicemos, ¿no?, que tiene que ver esto de la salud mental y visibilicemos que hay un pensamiento suicida, es muy importante solicitar ayuda, es muy importante reconocerlo y es muy importante que lo llevemos a algún lugar en particular para que solicitemos la ayuda correspondiente. Bueno, yo creo que eso, hay que saber a qué lugares asistir, como por ejemplo, todos los SIC de acá de Salta tienen su psicólogo, entonces tienen que ir a averiguar qué días está el psicólogo, justamente si es que vos sentís que necesitas ayuda o si tenés un amigo que sabés que necesita ayuda, por lo menos averiguarle los horarios, cosa de ayudarlo, ¿viste? De alguna manera, sí, decirle, encima... podés ir tal día... Claro, justamente, algo es que destacábamos recién, lo que es ayuda psicológica en los SICs y bueno, a veces en los centros de salud también de los distintos barrios de la ciudad. Muchas veces, al ser entidades públicas, no es que te dan un turno al otro día, a la semana siguiente, a veces tenés turno para meses, ¿sí? Siguiente. Entonces, bueno, es muy importante que... y déjenme destacar algo que también se dijo en la cumbre, que por ejemplo, del presupuesto nacional solamente un 2% va derivado a lo que es la salud mental. Sí. O sea que acá ya estamos teniendo una grave falta, solamente un 2%, ¿sí? Así que bueno... Estos fueron los datos del día de hoy, esta fue la información del día de hoy, esta fue la realidad del día de hoy que se muestra con lo que respecta a la salud mental. Destacar justamente eso, que tengamos en cuenta, que ayudemos, que seamos empáticos y que si vemos